Eran las 11:12 de la noche cuando mi hija Laura me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos y me dijo: «Mamá, eres una carga en mi vida. Ahora voy a vivir como rica de verdad, sin vieja pobre a mi lado». Salí de esa casa que yo misma ayudé a pagar con una maleta rota y el corazón más roto todavía. 3 días antes, habíamos abrazado juntas pensando que la pobreza había quedado atrás para siempre. 49 millones de dólares en la lotería. 49 millones que creí que nos darían paz. Pero el dinero no trajo paz. Trajo la peor traición de mi vida. Me llamo Patricia, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo perdí todo en 3 días y lo recuperé todo en un año, pero no de la manera que esperaba. Déjame contarte desde el principio, porque para entender lo que pasó ese 14 de marzo, cuando mi hija me echó a la calle como si fuera basura, necesitas saber quién soy yo y quién era ella antes del dinero. Nací en un pueblo pequeño donde la gente se conoce por el nombre y los secretos duran menos que el pan fresco. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años, cáncer de estómago. Mi papá se volvió a casar 6 meses después con una mujer que me odiaba desde el primer día. A los 17 años conocí a Roberto. Era guapo, hablaba bonito, prometía el cielo y las estrellas. Me embaracé a los 18. Nos casamos un martes lluvioso en el registro civil con 2 testigos prestados. Laura nació en diciembre. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos más negros que había visto en mi vida y un llanto que partía el alma. Roberto se fue cuando ella tenía 8 meses. Dijo que no estaba listo para ser padre. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Lo que encontró fue otra mujer en otro pueblo y nunca más supimos de él. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé sola con una bebé, sin trabajo, sin dinero, sin familia que me apoyara. Mi madrastra me cerró la puerta en la cara cuando le pedí ayuda. Literalmente. Me dijo que yo había hecho mi cama y ahora tenía que acostarme en ella. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un jueves de abril. Llovía. Laura lloraba en mis brazos. Yo tenía 19 años y sentía que tenía 100. Conseguí trabajo limpiando casas. 5 casas al día, de lunes a sábado. Me levantaba a las 4 de la mañana. Dejaba a Laura con la vecina doña Mercedes, que me cobraba poco porque sabía mi situación. Limpiaba hasta las 7 de la noche. Llegaba a casa con las rodillas hinchadas y las manos agrietadas por el cloro. Pero Laura comía. Laura tenía ropa limpia. Laura iba a la escuela. Crecimos juntas. Yo aprendí a ser mamá mientras ella aprendía a caminar. Le enseñé a leer con revistas viejas que encontraba en las casas donde trabajaba. Le enseñé a cocinar con lo poco que teníamos. Le enseñé que el trabajo duro era la única manera de salir adelante. Le enseñé que la dignidad no se vende y que siempre, siempre hay que ser agradecida con la vida. Laura era una niña dulce, tímida. Le gustaba dibujar. Hacía dibujos de casas grandes con jardines llenos de flores. Siempre me dibujaba a mí sonriendo. «Algún día, mamá», me decía, «vamos a vivir en una casa así». Y yo le acariciaba el pelo y le decía que sí, que algún día. Pasaron los años. Laura terminó la secundaria con buenas notas. Quería estudiar administración de empresas, pero no había dinero para la universidad. Ella lloró. Yo lloré más. Me sentí la peor madre del mundo. Me sentí una fracasada. Había trabajado toda mi vida y no podía darle a mi hija lo único que me pedía. Pero Laura no se rindió. Consiguió trabajo en una tienda de ropa. Empezó a ahorrar. Yo seguía limpiando casas. Entre las 2 juntábamos para pagar un cuarto pequeño en un barrio no muy bueno, pero era nuestro. Teníamos una cama, una mesa, 2 sillas, una estufa de 2 hornillas. Era poco, pero era nuestro. Todo cambió cuando Laura conoció a Marcos. Tenía 23 años. Él tenía 28. Era vendedor de autos usados. Tenía labia, sonrisa fácil, ropa cara. Desde el primer día no me gustó. Había algo en sus ojos que me inquietaba, algo falso, algo peligroso. Pero Laura
estaba enamorada. Y cuando una hija está enamorada, la mamá tiene que callarse la boca y rezar. Marcos empezó a venir a la casa. Al principio, era amable conmigo. Me decía señora Patricia, me preguntaba cómo estaba, me traía pan dulce los domingos, pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a hacer comentarios pequeños como agujas. Señora Patricia, esta casa está muy vieja, deberían mudarse. Señora Patricia, Laura merece algo mejor que esto. Señora Patricia, usted ya trabajó mucho en su vida, debería descansar. Y yo sentía que detrás de esas palabras había otra cosa. Había un mensaje oculto. Tú eres el problema. Tú eres lo que está frenando a Laura. Tú eres la vieja pobre que le recuerda de dónde viene. Pero me callaba. Me callaba porque Laura era feliz. O eso parecía. Me callaba porque no quería ser la suegra amargada. Me callaba porque tenía miedo de perderla. Hace 2 años, Laura y Marcos se fueron a vivir juntos. Alquilaron un departamento pequeño en el centro. Yo me quedé sola en nuestro cuarto. Por primera vez en 42 años, estaba completamente sola. La casa estaba en silencio. Un silencio que dolía. Comía sola. Veía televisión sola. Dormía sola. Laura me visitaba los domingos, a veces, cuando Marcos la dejaba, porque Marcos empezó a controlarla. Yo lo veía. Revisaba su teléfono, le preguntaba dónde había estado, le decía qué ropa ponerse, y Laura, mi Laura fuerte que había sobrevivido a todo conmigo, se volvía pequeña cuando él estaba cerca. Pero yo no podía decir nada, porque las pocas veces que intenté, Laura me defendió a él. Mamá, tú no lo entiendes. Mamá, él me cuida. Mamá, tú estás celosa porque ya no me tienes solo para ti. Esas palabras me dolieron más que todos los años de pobreza juntos. El 11 de marzo de este año, un martes común, hice algo que hacía cada semana desde hacía 20 años. Compré 2 billetes de lotería. Siempre compraba 2. Uno con números al azar y otro con fechas importantes. El cumpleaños de Laura, el mío, el día que nació, el día que nos mudamos a nuestro primer cuarto juntas. Era mi ritual. Mi pequeña esperanza. Mi manera de creer que algún día las cosas mejorarían. Esa semana, Laura me había llamado llorando. Mamá, necesito que vengas. Necesito hablar contigo. Fui corriendo. Pensé que Marcos le había hecho algo. Pero cuando llegué, ella me abrazó y me dijo, Mamá, estoy cansada. Estoy cansada de trabajar tanto. Estoy cansada de no tener nada. Estoy cansada de ver cómo tú sigues limpiando casas a tu edad. Lloramos juntas esa tarde, como cuando era niña, como cuando era solo ella y yo contra el mundo. 3 días después, el viernes 14 de marzo a las 9 de la noche, vi los números en la televisión. 5, 12, 23, 31, 42, 48. Los números de uno de mis billetes, el que tenía las fechas importantes, 49 millones de dólares. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron tanto que casi no podía sostener el billete. Revisé 3 veces, 4 veces, 5 veces. Era real, era real. Después de 42 años de trabajo duro, de rodillas en el piso, de manos agrietadas, de comer frijoles para que Laura comiera carne, finalmente habíamos ganado. Llamé a Laura llorando. Hija, ganamos la lotería. 49 millones. Ya no vamos a ser pobres nunca más. Ya vas a poder estudiar. Ya vamos a tener una casa bonita como las que dibujabas de niña. Laura gritó, lloró, reía y lloraba al mismo tiempo. Marcos estaba con ella. Lo escuchaba gritando en el fondo. Mamá, voy para allá, voy ahora mismo. Llegaron en 20 minutos. Laura me abrazó como no me abrazaba desde que era niña. Marcos me abrazó también. Me llamó mamá por primera vez. Mamá Patricia, esto es un milagro. Esto va a cambiar nuestras vidas. Y cambió nuestras vidas. Pero no como yo pensaba. Esa noche no dormimos. Los 3 sentados en mi pequeño cuarto, mirando ese billete como si fuera a desaparecer si dejábamos de verlo. Laura decía, Mamá, vamos a comprar una casa grande, vamos a viajar, voy a terminar mis estudios.
Tú nunca más vas a tener que limpiar una casa ajena. Marcos asentía a todo, pero sus ojos brillaban de una manera que me incomodaba. Era como si estuviera calculando algo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. A las 6 de la mañana fuimos al banco. Teníamos que esperar hasta las 9 para que abriera, pero llegamos 3 horas antes. No queríamos arriesgarnos. Yo llevaba el billete dentro del sostén, pegado a mi pecho. Laura llevaba mi mano agarrada como cuando era niña y cruzábamos la calle. Marcos iba adelante, revisando su teléfono cada 2 minutos. En el banco nos atendió un hombre de traje gris llamado señor Ramírez, gerente de cuentas especiales. Nos hizo pasar a una oficina privada con sillas de cuero y aire acondicionado. Me ofreció café en una taza de porcelana. Yo nunca había tomado café en una taza así. Tenía miedo de romperla. Verificaron el billete, hicieron llamadas, revisaron sistemas. 2 horas después, el señor Ramírez sonrió y dijo: «Felicidades, señora Patricia. Es usted la nueva ganadora de $49 millones. El dinero estará disponible en su cuenta en 72 horas después de completar los trámites legales». Laura gritó. Yo lloré. Marcos se levantó y le dio la mano al señor Ramírez como si él hubiera ganado, como si el billete fuera suyo. El señor Ramírez me explicó todo: impuestos, retenciones, cuentas, inversiones. Yo no entendía la mitad. Mi cabeza daba vueltas. 42 años limpiando pisos y ahora este señor de traje gris me hablaba de inversiones y porcentajes como si yo fuera otra persona. Marcos interrumpió. Yo puedo ayudar con eso, señor Ramírez. Yo tengo experiencia en finanzas. El señor Ramírez lo miró con esa mirada que tienen las personas educadas cuando alguien miente. Asentí con la cabeza de todas formas. Claro, claro. Salimos del banco caminando en las nubes. Laura me abrazaba cada 5 pasos. Mamá, lo logramos. Después de todo lo que pasamos, finalmente lo logramos. Y yo le creí. Le creí porque quería creer. Porque después de 42 años de lucha, merecía creer que algo bueno podía pasar. Esos 3 días fueron los más felices de mi vida. Laura venía a verme 2 veces al día. Traía revistas de casas, revistas de viajes. Hacíamos planes: una casa con jardín, 3 habitaciones, una para mí, una para ella y Marcos, una para visitas. Viajaríamos a Europa. Yo nunca había salido del país. Apenas había salido de mi ciudad. Y ahora íbamos a conocer París, Roma, Madrid. Laura iba a terminar su carrera. Yo iba a descansar. Finalmente iba a descansar. Marcos venía con ella. Siempre. Ya no la dejaba venir sola. Se sentaba entre nosotras. Opinaba sobre todo. Esa casa es muy cara, suegra. Este viaje es muy largo. Mejor invertir primero. Hacer crecer el dinero. Pero yo estaba tan feliz que no presté atención. No quise ver lo que estaba pasando. El tercer día, el lunes 17 de marzo, el dinero entró en mi cuenta. 32 millones después de impuestos. $32 millones. Yo, Patricia, que había ganado $800 al mes durante 42 años, ahora tenía 32 millones en una cuenta de banco. El señor Ramírez me llamó para confirmar. Me sugirió contratar un asesor financiero. Me dio nombres, tarjetas, números de teléfono. Yo solo asentía. Laura estaba a mi lado. Marcos también. Los 3 mirábamos la pantalla de la computadora donde aparecía ese número imposible. Esa tarde Laura me dijo: «Mamá, tenemos que ir a ver casas. Ya hablé con una agente inmobiliaria. Nos va a mostrar varias opciones mañana». Y yo dije que sí. Claro que sí. Todo lo que mi hija quisiera. Pero cuando llegué a casa esa noche, algo se sentía diferente. No sé explicarlo. Era como si el aire estuviera más pesado. Como si algo hubiera cambiado y yo no me hubiera dado cuenta. Me senté en mi cama vieja, en mi cuarto viejo, y por primera vez desde que ganamos sentí miedo. ¿Miedo de qué? No lo sabía. Solo miedo. Al día siguiente fuimos a ver casas. La agente inmobiliaria era una mujer rubia con tacones altos y perfume caro. Nos mostró 5 casas, todas enormes, todas con jardines, todas con piscinas.
Laura estaba emocionada con cada una. Marcos tomaba fotos, medía, calculaba. Yo solo caminaba detrás de ellos sintiéndome pequeña, sintiéndome fuera de lugar. En la tercera casa, una mansión blanca con columnas. Laura me dijo, «Mamá, esta es nuestra casa». Y yo miré esa casa enorme y pensé, aquí voy a vivir con mi hija, aquí vamos a ser felices, aquí vamos a tener paz. La agente preguntó, ¿van a vivir los tres? Y yo dije, sí, claro, somos familia. Pero Marcos y Laura se miraron. Fue una mirada rápida, una mirada que no me gustó, y Laura dijo, bueno, en realidad vamos a vivir Marcos y yo. Pero mamá va a tener su propia habitación para cuando nos visite. Para cuando nos visite. Esas palabras cayeron como piedras en mi estómago. Yo pensé que íbamos a vivir juntas. Pensé que después de todo lo que habíamos pasado, finalmente íbamos a tener una casa donde las dos pudiéramos descansar. Pero Laura dijo para cuando nos visite como si yo fuera una tía lejana, como si no hubiera sido yo quien compró ese billete, como si no hubiera sido yo quien trabajó 42 años para que ella tuviera comida en la mesa. Pero no dije nada. Sonreí, asentí. Dije, claro, hija, lo que tú quieras. Porque tenía miedo de parecer la mamá controladora, miedo de que me llamara amargada, miedo de perderla. Compramos la casa ese mismo día, $4 millones. Pagué en efectivo. Bueno, con transferencia bancaria. Nunca había hecho una transferencia de 4 millones. Me temblaban las manos cuando firmé. La agente sonreía. Laura lloraba de felicidad. Marcos me dio un abrazo y me dijo, «Gracias, mamá. Eres la mejor suegra del mundo». Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Laura y Marcos compraron muebles, electrodomésticos, decoraciones, todo caro, todo nuevo, todo brillante. Yo les di mi tarjeta. «Compren lo que necesiten, hija. Quiero que seas feliz». Y ella compraba, y compraba, y compraba. Marcos también compraba. Un auto nuevo, ropa cara, un reloj que costaba $50,000. Cuando vi el recibo casi me desmayo, pero Laura dijo, «Mamá, Marcos se lo merece, ha trabajado mucho», y yo me callé, siempre me callaba. El 20 de marzo se mudaron a la casa nueva. Yo los ayudé, cargué cajas, limpié pisos, ordené la cocina, como siempre, como toda mi vida. Marcos me veía trabajar sin decir nada. Laura estaba ocupada decorando su habitación, su enorme habitación con baño propio y vestidor del tamaño de mi cuarto. A las 8 de la noche terminamos. La casa estaba impecable. Laura me abrazó. «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». Y yo sentí que todo iba a estar bien. Que ese momento raro en la inmobiliaria había sido solo eso, un momento. Que mi hija me amaba. Que finalmente íbamos a ser felices. Pero entonces Marcos apareció con 2 copas de vino. Para celebrar, dijo. Le dio una a Laura. No trajo una para mí. Y yo me quedé ahí parada, con mis manos vacías, viéndolos brindar por su nueva vida, por su nueva casa, la casa que yo pagué. Laura se dio cuenta. «Ay, mamá, perdón, ¿quieres vino?» Pero yo dije que no. Dije que estaba cansada. Dije que me iba a ir a casa. Y Laura dijo, «Bueno, mamá, gracias por todo. Te llamo mañana». Salí de esa casa enorme sintiéndome más pequeña que nunca. Tomé el autobús de regreso a mi cuarto. El mismo autobús que había tomado durante 20 años. Llegué a mi cuarto vacío. Me senté en mi cama vieja. Y lloré. Lloré sin saber por qué. Lloré porque algo se sentía mal. Lloré porque mi hija tenía una mansión y yo seguía en ese cuarto. Lloré porque había ganado $32 millones y me sentía más pobre que nunca. Al día siguiente, Laura no llamó. Ni al otro día. El tercer día la llamé yo. «Hija, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en la casa?» Y ella contestó con una voz extraña, una voz fría. «Bien, mamá. Todo bien. Estoy ocupada. Te llamo después». Y colgó. Pasaron 5 días sin saber de ella. 5 días que se sintieron como 5 años. Yo miraba mi teléfono cada 10 minutos. Revisaba si tenía señal, si tenía batería,
si había algún mensaje que no había visto. Pero nada. Silencio. El 26 de marzo decidí ir a visitarla. Tomé el autobús. Caminé las 4 cuadras hasta su casa, nuestra casa. Toqué el timbre. Esperé. Nadie abrió. Toqué otra vez. Y otra. Finalmente la puerta se abrió. Era Marcos. Tenía puesta una bata cara y pantuflas de diseñador. Me miró de arriba a abajo y dijo: «Señora Patricia, Laura está descansando. No es un buen momento». «Pero yo soy su mamá», dije. «Solo quiero verla un momento». Marcos suspiró como si yo fuera una vendedora insistente. «Señora Patricia, Laura está en un proceso de adaptación a su nueva vida. Necesita espacio». «Pero yo le di esta vida», quise gritar. «Yo pagué esta casa. Yo gané la lotería». Pero no dije nada de eso. Solo dije: «Por favor, dile que vine», y me fui. Caminé esas 4 cuadras llorando. La gente me miraba. Una señora mayor llorando en plena calle. Pero no me importó. Mi hija me había cerrado la puerta. Mi hija por quien había trabajado 42 años. Mi hija por quien había sacrificado todo. Me había cerrado la puerta de la casa que yo le compré. Esa noche Laura me llamó. «Mamá, Marcos me dijo que fuiste». «Lo siento, estaba dormida. Es que la casa nueva me tiene agotada. Hay tanto que hacer, tanto que organizar». Y yo, como siempre, la perdoné. «Está bien, hija. Te entiendo. ¿Cuándo puedo volver?» Hubo un silencio largo. Después Laura dijo: «Mamá, necesito pedirte algo. Necesito que me des un tiempo, solo un tiempo para adaptarme. Esto es mucho para mí. Todo cambió tan rápido. Necesito procesar». «¿Procesar? ¿Procesar qué? La riqueza, la casa, el dinero que yo gané». Pero no dije eso. Dije: «Claro, hija, el tiempo que necesites. Te amo». Y ella dijo: «Yo también, mamá». Y colgó. Pero algo en su voz sonaba diferente. Sonaba distante. Sonaba como si estuviera leyendo un guión. Como si Marcos estuviera a su lado diciéndole qué decir. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Laura no llamaba. Yo llamaba. A veces contestaba, a veces no. Cuando contestaba, las conversaciones eran cortas, frías. «Sí, mamá». «No, mamá». «Estoy bien, mamá». «Tengo que colgar, mamá». Como si hablar conmigo fuera una obligación, como si yo fuera una tarea pendiente. En ese tiempo empecé a ver cambios en mi cuenta de banco, retiros grandes, muy grandes, $100,000, $200,000, $300,000. Llamé al banco. «Señor Ramírez, ¿por qué hay tantos retiros?». Y él me dijo: «Señora Patricia, usted autorizó una tarjeta adicional a nombre de Laura Méndez. Ella está haciendo los retiros. Yo no recordaba haber autorizado una tarjeta, pero tal vez sí. Tal vez lo hice ese primer día cuando estaba tan emocionada que firmé todo lo que me pusieron enfrente». «Está bien», dije. «Es mi hija. Ella puede usar lo que necesite». El señor Ramírez hizo una pausa. «Señora Patricia, le recomiendo poner un límite, por seguridad». Pero yo dije que no. No voy a ponerle límites a mi propia hija. Ella sabe lo que hace. Pero la verdad es que empecé a preocuparme. Cada vez que revisaba mi cuenta, había menos dinero. De 32 millones ya íbamos por 24. En un mes. 8 millones en un mes. Decidí ir a hablar con Laura. Tenía que hacerlo. No podía seguir esperando. Tomé el autobús otra vez. Llegué a la casa. Esta vez no toqué el timbre. Caminé hasta el jardín trasero. Había una ventana grande. Miré adentro. Vi a Laura. Estaba sentada en un sofá enorme de cuero blanco. Tenía el pelo diferente, rubio, con mechas caras. Llevaba ropa que nunca había visto, ropa de marca, zapatos brillantes, uñas perfectas. Se veía hermosa, pero no se veía como mi Laura. Se veía como alguien que yo no conocía. Marcos estaba a su lado. Tenía una computadora en las piernas. Señalaba la pantalla. Laura asentía. Él hablaba. Ella escuchaba. Como un jefe y su empleada. No como una pareja. Me quedé ahí parada, mirando a través de esa ventana, sintiendo que había perdido algo. No sabía qué, pero algo se había perdido. Toqué la ventana.
Laura volteó. Me vio. Sus ojos se abrieron. Marcos también volteó. Frunció el ceño. Laura se levantó. Salió por la puerta trasera. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz no sonaba preocupada. Sonaba molesta. Molesta de verme. «Hija, necesito hablar contigo. Estoy preocupada. He visto los retiros de la cuenta. 8 millones en un mes. ¿Qué está pasando?» Laura cruzó los brazos. «Mamá, ese dinero es nuestro. Estamos invirtiendo. Estamos haciendo crecer el negocio de Marcos. Vamos a triplicar el dinero». «¿Qué negocio? ¿De qué hablas?» Ella suspiró. «El negocio de autos. Marcos va a abrir su propia agencia. Va a ser el distribuidor más grande de la región. Esto es una inversión inteligente, mamá. Pero tú no entiendes de negocios». Esas palabras me dolieron. Tú no entiendes, como si yo fuera tonta. Como si 42 años de trabajo no me hubieran enseñado nada sobre el dinero. Como si no hubiera sido yo quien administró cada peso durante toda su vida para que ella tuviera comida y ropa. «Hija, solo quiero que tengamos cuidado. Ese dinero tiene que durarnos. Tiene que asegurar nuestro futuro». Laura se acercó a mí, me miró fijamente. «Mamá, tú ya hiciste tu parte. Ahora déjame a mí hacer la mía. Confía en mí, por favor». Y había algo en su voz, algo suplicante, algo que me hizo pensar que tal vez yo estaba exagerando, que tal vez era la mamá controladora que no quería soltar a su hija. «Está bien», dije. «Confío en ti. Siempre he confiado en ti». Ella me abrazó. «Gracias, mamá. Te prometo que todo va a estar bien. Te prometo que vamos a ser millonarias para siempre. No vas a tener que preocuparte nunca más». Pero mientras me abrazaba, vi a Marcos parado en la puerta, mirándome, sonriendo. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de victoria. Como si hubiera ganado algo, y yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Me fui de esa casa con más dudas que respuestas. Algo no estaba bien. Lo sentía en mis huesos, pero no sabía qué hacer. Laura era adulta. Era su decisión. Era su vida. Yo solo era su mamá. Y las mamás tienen que aprender a soltar. ¿O no? Los siguientes días investigué. Busqué en internet sobre el negocio de Marcos, su supuesta agencia de autos. No encontré nada. Ningún registro, ninguna licencia, ningún permiso. Solo su perfil en redes sociales donde presumía relojes caros, comidas caras, viajes caros, todo con el dinero que yo gané. Llamé a Laura. «Hija, busqué información sobre la agencia de Marcos y no encuentro nada. ¿Ya está registrada? ¿Ya tiene los permisos?» Ella tardó en contestar. «Mamá, ¿me estás investigando? ¿Estás espiando a Marcos?» «No, hija, solo estoy preocupada. Es mucho dinero». «Mamá, necesito que pares, necesito que confíes, necesito que me dejes vivir mi vida. Siempre has sido así, siempre controlándome, siempre dudando de mis decisiones. Ya estoy cansada». Sus palabras fueron como cuchillos. Yo nunca la había controlado. Yo solo la había cuidado, la había protegido. Pero tal vez ella tenía razón. Tal vez yo no sabía cuándo parar. Tal vez yo era el problema. «Perdóname, hija. No quise molestarte. Solo te amo y quiero lo mejor para ti». «Lo sé, mamá. Pero tienes que entender que ya no soy una niña. Ya sé lo que hago». Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano sintiéndome la peor madre del mundo. Mi hija tenía razón. Yo tenía que soltar, tenía que dejarla vivir, tenía que confiar. Pero las dudas seguían ahí, creciendo, como una semilla oscura en mi pecho. 2 semanas después, el 14 de abril, un mes exacto después de ganar la lotería, recibí un mensaje de Laura. «Mamá, ven mañana a las 5 de la tarde. Tenemos que hablar. Algo importante». Mi corazón saltó. Finalmente íbamos a hablar. Finalmente iba a entrar a esa casa que yo pagué. Finalmente íbamos a ser madre e hija otra vez. Llegué a las 4:30. No podía esperar.
Me arreglé el pelo, me puse mi mejor vestido. Bueno, mi único vestido decente. Compré flores, rosas amarillas, las favoritas de Laura cuando era niña. Pensé que tal vez íbamos a hacer las paces, que tal vez me iba a pedir perdón por haberme alejado, que tal vez finalmente íbamos a planear nuestra vida juntas como habíamos soñado. Toqué el timbre. Marcos abrió. No sonrió. No me saludó. Solo dijo: «Pasa». Está en la sala. Su tono era frío, distante, como si yo fuera una extraña. Entré. La casa olía diferente, a perfume caro, a velas aromáticas, a dinero. Todo seguía impecable, brillante, perfecto. Como una casa de revista, no como un hogar. Laura estaba sentada en el sofá de cuero blanco. Llevaba un vestido negro que nunca había visto. Tacones altos, maquillaje perfecto. Se veía como esas mujeres de las telenovelas. Rica, elegante, inalcanzable. Nada que ver con mi hija que se ponía jeans rotos y camisetas viejas. Nada que ver con mi Laura. «Hija, te traje flores. Las rosas que te gustaban». Ella las miró como si fueran basura. «Gracias, mamá. Déjalas ahí». No las tomó, no las olió. No sonrió. Solo señaló la mesa con la barbilla, como se le señala a un repartidor donde dejar un paquete. Me senté en el sofá frente a ella. Marcos se sentó a su lado, muy cerca, su mano en el hombro de Laura, como marcando territorio, como diciéndome: «Ella es mía ahora». «Bueno, mamá, dijiste que querías hablar». «Laura, tú me citaste, dijiste que era importante». Ella intercambió una mirada con Marcos. Él asintió. Ella respiró hondo. «Mamá, Marcos y yo hemos estado pensando sobre el dinero, sobre el futuro, sobre todo, y hemos tomado una decisión». Mi corazón latía rápido. Una decisión. Eso sonaba bien. Tal vez habían decidido que yo me mudara con ellos, que viviéramos juntas como familia. «Creemos que es mejor que tú transfieras el resto del dinero a mi nombre, para protegerlo, para invertirlo correctamente, para asegurar nuestro futuro». Las palabras tardaron en llegar a mi cerebro. Transferir el dinero. A su nombre. Todo el dinero. Los 20 millones que quedaban. Mi seguridad. Mi futuro. Mi vida. «Hija, yo confío en ti, pero el dinero está seguro en mi cuenta. No hay necesidad de moverlo». Marcos se inclinó hacia adelante. «Señora Patricia, con todo respeto, usted no tiene experiencia manejando grandes cantidades de dinero. Laura y yo hemos estado estudiando inversiones. Tenemos un plan que puede hacer crecer ese dinero, pero necesitamos control total. Necesitamos que usted confíe en nosotros. Yo confío en ustedes, pero ese dinero es para las dos, Laura, para nuestro futuro, para cuando seamos viejas». Laura soltó una risa amarga. «Mamá, tú ya eres vieja. Yo apenas estoy empezando mi vida. Necesito ese dinero ahora, no dentro de 20 años. Ahora». Sus palabras me atravesaron. «Tú ya eres vieja», como si mi vida hubiera terminado, como si ya no tuviera derecho a nada, como si mi único propósito hubiera sido trabajar para ella, y ahora que ya no era necesaria, podía desaparecer. «Laura, yo te he dado todo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero necesito saber que vamos a estar bien, que no vamos a perder todo, que este dinero va a durar». Ella se levantó, caminó hacia la ventana. Marcos la siguió. Hablaron en voz baja. Yo no podía escuchar, pero veía sus gestos. Él señalaba. Ella negaba con la cabeza. Él insistía. Ella finalmente asentía. Se voltearon hacia mí. Laura tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, pero su voz salió dura. «Mamá, si realmente confías en mí, harás esto. Si realmente me amas, me darás el control, porque ahora mismo siento que no confías en mí. Siento que piensas que soy tonta, que no sé lo que hago, y eso me duele». «No, hija, yo nunca he pensado eso». «Entonces demuéstralo. Demuestra que confías. Firma los papeles». Era una trampa, lo sabía, pero estaba atrapada. Si decía que no,
Era la mamá controladora, la mamá que no confiaba, la mamá que se aferraba al dinero. Si decía que sí, perdía todo. Perdía mi seguridad, perdía mi futuro. Pero tal vez no perdía a mi hija. Déjame pensarlo. Dame unos días para pensarlo. El rostro de Laura cambió. La tristeza se convirtió en rabia. Unos días. Siempre es lo mismo contigo. Siempre dudando, siempre desconfiando. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídalo todo. Marcos tenía razón. Él me dijo que tú no ibas a entender, que tú ibas a querer controlar todo. Y yo lo defendí. Yo te defendí. Qué tonta fui. Marcos dijo ¿qué? ¿De qué están hablando? Marcos se levantó. Ya es suficiente. Señora Patricia, creo que es mejor que se vaya. Pero yo quiero hablar con mi hija, a solas. Marcos se cruzó de brazos. Laura es mi pareja. Yo estoy aquí para apoyarla. No voy a dejarla sola en este momento. Ella está muy alterada. Todo por su culpa. ¿Mi culpa? ¿Qué hice yo? ¿Trabajar 42 años para darle una vida? ¿Sacrificar todo para que ella tuviera comida, ropa, educación? ¿Comprar el billete de lotería que nos hizo ricas? ¿Eso es mi culpa? Laura gritó. Siempre es lo mismo. Siempre echándome en cara lo que hiciste. Siempre recordándome que te debo todo. Estoy cansada, mamá. Estoy cansada de cargar con esa culpa. Estoy cansada de sentir que te debo mi vida entera. Quiero ser libre. ¿Entiendes? Libre. Lágrimas rodaban por mi rostro. Yo nunca quise que te sintieras así. Solo quería cuidarte. Solo quería amarte. Pero tu amor ahoga, mamá. Tu amor controla. Tu amor no me deja respirar. Marcos tiene razón. Él dice que mientras tú estés cerca, yo nunca voy a poder ser yo misma. Nunca voy a poder crecer. Nunca voy a poder vivir. Entonces comprendí. Marcos había estado trabajando en ella, llenando su cabeza de ideas, haciéndola creer que yo era el problema, que yo era un obstáculo, que yo era la razón por la que ella no podía ser feliz. Y ella le había creído. Le había creído a él en lugar de creerme a mí que la había criado, a mí que la había amado incondicionalmente, a mí que había dado mi vida por ella. Laura, ese hombre te está manipulando. ¿No lo ves? Está alejándote de mí, está usando el dinero, está usando tu dolor. Por favor, hija, despierta. Y ahí fue cuando todo explotó. Laura caminó hacia mí. Su cara estaba roja, sus ojos llenos de furia. Me señaló con el dedo. Ahora resulta que Marcos es el malo. Ahora resulta que yo soy la tonta que se deja manipular. ¿Sabes qué, mamá? Estoy harta. Estoy harta de ti. Estoy harta de tus sospechas. Estoy harta de tu necesidad de controlar todo. Hija, por favor, cálmate. No digas cosas que no sientes. Oh, sí las siento desde hace años, pero nunca me atreví a decirlas porque eres mi mamá, porque se supone que debo respetarte. Pero ya no puedo más, ya no puedo seguir fingiendo. Marcos le puso la mano en el hombro. Laura, tranquila. Ella se soltó. No, Marcos, ya es hora de que le diga la verdad. Se volteó hacia mí. Mamá, toda mi vida he vivido a tu sombra. Toda mi vida he sido la hija de Patricia la luchadora. Patricia la que trabajó tanto. Patricia la que sacrificó todo. ¿Y yo qué? ¿Yo quién soy? Nadie. Solo tu extensión. Solo tu proyecto. Nunca he sido yo misma. Eso no es cierto. Yo siempre te he apoyado. Siempre he querido que seas feliz. Me has asfixiado. Desde que era niña. Cada decisión que tomaba tenías que aprobarla. Cada amigo que tenía tenías que conocerlo. Cada novio que tuve tenías que juzgarlo. Incluso ahora, con mi dinero, con mi vida, sigues queriendo controlar. No es tu dinero, Laura. Yo gané esa lotería. Ella se rió. Una risa fría, escalofriante. Ah, ya salió la verdad. Es tu dinero, no nuestro dinero, tu dinero. ¿Y yo qué soy? ¿Tu caridad? ¿Tu proyecto? No, hija. Tú eres mi vida entera. Pues ya no quiero serlo. Ya no quiero ser tu vida. Quiero ser mi propia vida.
El silencio que siguió fue peor que los gritos. Laura respiraba agitadamente. Marcos sonreía. Yo temblaba. Hija, si necesitas espacio, te lo doy. Si necesitas tiempo, te lo doy. Pero por favor, no digas estas cosas. No tires todo lo que hemos construido. Ella me miró con una frialdad que nunca había visto. Ya no hay nada que construir, mamá. Se acabó. ¿Qué se acabó? ¿De qué hablas? Se acabó esto. Tú y yo. Esta relación enfermiza. Este control. Esta dependencia. Se acabó todo. Y creo que es mejor que te vayas. Ahora. Me levanté temblando. Laura, eres mi hija. Eres lo único que tengo. No puedes pedirme que me vaya así. Ella caminó hacia la puerta. La abrió. Adiós, mamá. Me quedé parada en esa puerta sin poder moverme, sin poder respirar, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi hija me estaba echando. Mi hija, a quien le di todo, me estaba echando de la casa que yo pagué. Laura, por favor, déjame quedarme un poco más. Necesitamos hablar con calma. Ya no hay nada más que hablar. Por favor, vete. Marcos apareció detrás de ella. Señora Patricia, está alterando a Laura. Es mejor que se vaya. Lo mejor para todos. Miré a mi hija buscando en sus ojos algo de la niña que había criado, algo del amor que habíamos compartido, pero sus ojos estaban vacíos, duros, como si me estuviera viendo a través de un cristal, como si yo ya no fuera su madre, como si fuera una extraña. Salí de esa casa caminando como sonámbula. Las flores que había llevado seguían en la mesa. Nadie las había tocado. Nadie las había puesto en agua. Ya debían estar marchitándose, como yo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama mirando el techo, tratando de entender qué había pasado, dónde me había equivocado, qué había hecho mal. Había trabajado toda mi vida. Había sido buena madre. Había sacrificado todo, y ahora mi hija me odiaba. Mi hija me culpaba por amarla demasiado, por cuidarla demasiado, por ser su madre. Los siguientes días fueron un infierno. Llamaba a Laura, no contestaba, le mandaba mensajes, no respondía. Fui a su casa 2 veces. Nadie abrió la puerta. Aunque yo sabía que estaban ahí, veía las luces encendidas, escuchaba la música, pero nadie abría. Era como si yo hubiera muerto para ellos, como si nunca hubiera existido. Una semana después recibí un mensaje de Laura. Solo 2 líneas. Mamá, necesito que respetes mi espacio. No vengas más a la casa. No me llames. Yo te contactaré cuando esté lista. Leí ese mensaje 20 veces, 30 veces, 100 veces, buscando algo entre las palabras, algún rastro de amor, de arrepentimiento, de mi hija. Pero no había nada. Solo frialdad, solo rechazo, solo adiós. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasó un mes, el peor mes de mi vida. Peor que cuando Roberto me abandonó. Peor que los años de pobreza. Peor que todo. Porque esto no era pobreza material, era pobreza del alma. Era un vacío que me comía por dentro. Mi hija, mi razón de vivir, mi vida entera, se había ido. Y yo no sabía cómo recuperarla. Dejé de comer. Bajé 8 kilos. Dejé de arreglarme. ¿Para qué? Dejé de limpiar mi cuarto. ¿Para quién? Solo me levantaba para ir al baño y ver si Laura había llamado. Pero nunca llamaba, nunca escribía, nunca aparecía. Doña Mercedes, mi vecina, me visitaba. Patricia, tienes que comer. Patricia, tienes que salir. Patricia, esto te va a matar. Pero yo no podía. No podía hacer nada más que esperar. Esperar a que mi hija me perdonara por amarla. Esperar a que mi hija volviera. Esperar a que todo volviera a ser como antes. El 14 de mayo, exactamente 2 meses después de ganar la lotería, recibí una llamada de Laura. Patricia casi no lo creía. Contesté temblando. ¿Hija? Mamá, necesito que vengas mañana a las 10 de la mañana. Es importante. Su voz sonaba rara, nerviosa, pero no fría. Ya no fría. Claro, hija. Ahí estaré. ¿Estás bien?
Mañana hablamos. Y colgó. No dormí esa noche. Me arreglé. Me puse mi mejor ropa. Me peiné. Me maquillé. Por primera vez en un mes me vi al espejo y traté de verme como algo más que una madre destrozada. Mi hija me había llamado. Mi hija quería verme. Todo iba a estar bien. Tenía que estar bien. Llegué a las 9:30. No podía esperar. Toqué el timbre. Laura abrió. Se veía cansada, ojerosa, más delgada, pero seguía viéndose como esa mujer rica que yo no conocía. «Pasa, mamá». Entré. La casa seguía impecable, pero había algo diferente. Había cajas, muchas cajas, de ropa, de zapatos, de cosas caras. ¿Se van de viaje? Laura se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella, como la última vez. Pero esta vez Marcos no estaba. Estábamos solas. Por primera vez en 2 meses, estábamos solas. «Mamá, necesito decirte algo, y necesito que me escuches sin interrumpir». Asentí. Lo que fuera, con tal de recuperarla, con tal de que volviéramos a ser madre e hija. Marcos y yo nos vamos a mudar, a la capital. Él consiguió un negocio allá, una oportunidad grande. Vamos a vender esta casa y comprar algo mejor allá, algo más grande, en un barrio exclusivo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Se van a ir? ¿Me van a dejar aquí? Laura evitó mi mirada. «Es lo mejor, mamá. Necesitamos un nuevo comienzo. Lejos de aquí, lejos de todo. Lejos de mí», quiso decir. «Pero yo puedo ir con ustedes. Puedo mudarme también. Puedo vivir cerca. No tienes que estar lejos de mí». Laura finalmente me miró. «Mamá, ese es el punto. Necesito estar lejos de ti. Necesito vivir mi propia vida, sin que estés vigilándome, sin que estés preguntando, sin que estés ahí. Pero yo soy tu mamá. Las mamás no se van, las mamás están siempre». Ella suspiró. «Tal vez ese sea el problema, que has estado siempre, que nunca me has dejado respirar, que nunca me has dejado ser yo. Yo solo quería cuidarte. Lo sé, pero ya no necesito que me cuides. Ya crecí, ya soy adulta, ya puedo cuidarme sola. ¿Y el dinero? ¿Cómo van a pagar esa casa nueva?» Laura se puso tensa. «Vamos a vender esta casa, y vamos a usar el dinero de la cuenta, el dinero que queda». Mi corazón se aceleró. «¿Cuánto queda?» Ella tartamudeó. «Como 15 millones. En 2 meses habían gastado 17 millones. 17 millones de dólares. En 2 meses. ¿En qué, Laura? ¿En qué gastaron 17 millones en 2 meses? Ella se levantó. En inversiones, en el negocio, en la casa, en cosas necesarias. ¿Qué inversiones? ¿Qué negocio? ¿Dónde está el dinero? Mamá, ya empieza. Ya empiezas con tus preguntas, con tus acusaciones. Por eso necesito irme, por eso necesito alejarme de ti. No estoy acusándote, estoy preguntando. Es mi dinero también. Tengo derecho a saber». Laura caminó hacia la ventana. No volteó a verme. «Mamá, Marcos dice que necesitamos cortar lazos, que mientras tú estés en mi vida, nunca voy a ser independiente, nunca voy a ser fuerte, nunca voy a ser exitosa. Y yo creo que tiene razón». Las palabras de Marcos, siempre las palabras de Marcos, nunca las palabras de mi hija. Él te está controlando, Laura. ¿No lo ves? Te está alejando de mí para quedarse con el dinero. Ella se volteó furiosa. Ahí está lo que realmente te importa. El dinero. No yo. El dinero. Eso no es cierto y lo sabes. Entonces demuéstralo. Déjame ir. Déjame vivir. Déjame ser feliz. No puedo. Eres mi hija. Eres mi vida. Pues encuentra otra vida, mamá, porque yo ya no puedo ser la tuya. En ese momento entró Marcos. «Buenos días, suegra. Vengo del banco. Todo listo para la transferencia». «¿Qué transferencia?», pregunté. Marcos sonrió. «Laura no te dijo. Vamos a transferir el resto del dinero a una cuenta conjunta, a nombre de los dos, para facilitar las inversiones, para agilizar los negocios, para nuestro futuro. Eso no va a pasar. Ese dinero está a mi nombre. Yo decidí qué hacer con él». Marcos se sentó. Se sirvió un vaso de agua, como si estuviera en su propia casa.
Bueno, en realidad sí era su casa, la que yo pagué. Señora Patricia, seamos razonables. Usted ya está mayor. Ya no necesita tanto dinero. ¿Cuántos años le quedan? ¿10? ¿15? Laura tiene toda una vida por delante. Es justo que ella tenga acceso al dinero, que ella pueda usarlo, que ella pueda crecer. Me levanté temblando. Esto se acabó. No voy a transferir nada. El dinero se queda donde está. Y Laura, si te vas con este hombre, te vas sin mi bendición. Te vas sabiendo que estás cometiendo el error más grande de tu vida. Laura se puso de pie. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Como madre, como alguien que te ama. Este hombre no te ama, te está usando. Y cuando el dinero se acabe, él se va a ir. Y vas a quedar sola. Cállate. Laura gritó tan fuerte que me asusté. Di un paso atrás. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de rabia, de algo que no reconocía. Tú no sabes nada, nada de mi vida, nada de mi relación, nada de nada. Siempre juzgando, siempre criticando, siempre creyendo que sabes más que todos. Pues no sabes nada. Marcos se levantó y caminó hacia Laura. Le puso la mano en la espalda. Laura, cariño, cálmate. No vale la pena. Tu mamá nunca va a entender. Algunas personas están destinadas a ser pobres toda su vida, no solo de dinero, pobres de mente, pobres de espíritu. No pueden ver más allá de su pequeño mundo. Miré a ese hombre que había destruido mi relación con mi hija, a ese hombre que hablaba de mí como si yo fuera basura. Y algo dentro de mí se rompió. Tú no tienes derecho a hablarme así. Tú no me conoces. No sabes por lo que he pasado. No sabes lo que he hecho por mi hija. Marcos se rió. Oh, sí lo sabemos. Nos lo recuerda cada vez que habla. Trabajé 42 años, limpié casas, me sacrifiqué. Sí, señora. Ya lo sabemos. ¿Y qué quiere? ¿Una medalla? ¿Un reconocimiento? Hizo lo que tenía que hacer. Lo que cualquier madre hace. No es nada especial. Laura no dijo nada. No me defendió. Solo se quedó ahí parada, dejando que ese hombre me humillara. Dejando que ese hombre pisoteara todo lo que yo había hecho por ella. Y en ese momento entendí. Ya la había perdido. Ya no era mi hija. Ya no era la niña que había criado. Era otra persona. Una persona que yo no conocía. Una persona que Marcos había creado. Me voy. Está claro que aquí ya no soy bienvenida. Está claro que mi amor ya no vale nada. Está claro que todo lo que hice no significó nada. Caminé hacia la puerta. Laura me llamó. Mamá. Me detuve. Me volteé. Esperando. Esperando que me dijera que me quedara, que me pidiera perdón, que me abrazara, que volviera a ser mi hija. Necesito que me des acceso total a la cuenta. Necesito que firmes los papeles. Si realmente me amas, si realmente quieres mi felicidad, harás esto. Es lo último que te voy a pedir. Su voz era dura, fría, pero había algo más. Había desesperación, como si necesitara ese dinero, como si dependiera de él. Y entonces entendí. No era solo Marcos. Laura también se había corrompido. El dinero la había cambiado. O tal vez siempre había sido así y yo nunca me había dado cuenta. Tal vez yo había visto en ella lo que quería ver, no lo que realmente era. No voy a firmar nada. Y si quieres el dinero, vas a tener que pasar por encima de mí. Laura se acercó. Su cara estaba a centímetros de la mía. Entonces no me dejas opción. Mamá, estás fuera de mi vida. No quiero volver a verte. No quiero volver a hablar contigo. Para mí estás muerta. ¿Entiendes? Muerta. Cada palabra era una puñalada. Cada palabra mataba algo dentro de mí. Hija, no digas eso. Por favor. Ella abrió la puerta. Vete. Ahora. Antes de que llame a la policía. ¿La policía? ¿Me vas a denunciar? Soy tu madre. Eres una intrusa. Eres alguien que está molestando. Eres alguien que no quiero en mi casa. Así que sí, llamaré a la policía si no te vas ahora mismo. Salí de esa casa por última vez. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Un golpe que sonó como el final de todo. Caminé por esa calle llorando. La gente me veía, pero no me importaba.
Mi hija me había echado. Mi hija me había llamado muerta. Mi hija había elegido a un hombre sobre mí, sobre todo lo que habíamos vivido juntas, sobre todo nuestro amor, sobre toda nuestra historia. Llegué a mi cuarto, me senté en la cama y lloré como nunca había llorado. Lloré por todo, por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la hija que había perdido. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío inmenso que me llenaba el pecho. Al día siguiente traté de llamar a Laura. El número estaba bloqueado. Mandé mensajes. No se entregaban. Fui al banco a revisar mi cuenta. El dinero seguía ahí, los 15 millones, pero sabía que no iba a durar mucho. Laura encontraría la manera. Laura y Marcos encontrarían la manera de quitármelo todo. Hablé con el señor Ramírez, le expliqué la situación. Él me sugirió poner restricciones en la cuenta, limitar los retiros, cambiar las contraseñas, cancelar la tarjeta de Laura. Pero no pude. A pesar de todo, no pude, porque había una parte de mí que todavía esperaba, que todavía creía que mi hija volvería, que todo había sido un mal sueño, que todo iba a volver a ser como antes. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, un mes, nada. Silencio total. Revisaba las redes sociales de Laura. Las había bloqueado también. Preguntaba a los vecinos. Nadie sabía nada. Era como si se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido. El 14 de junio, 3 meses después de ganar la lotería, recibí una llamada del banco. Señora Patricia, hemos detectado actividad inusual en su cuenta. Varios retiros grandes en los últimos días. Queríamos confirmar que son autorizados. Revisé la cuenta por internet. En una semana habían sacado 5 millones. 5 millones. Solo quedaban 10. Llamé al banco. Quiero cancelar la tarjeta adicional. Quiero poner restricciones. Quiero que nadie más que yo pueda tocar ese dinero. El señor Ramírez me ayudó. Hicimos todos los trámites, pero el daño ya estaba hecho. De 32 millones, solo quedaban 10. 22 millones gastados en 3 meses. 22 millones desaparecidos. Esa noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Era Laura. Su voz sonaba distinta, desesperada. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué bloqueaste la cuenta? ¿Por qué cancelaste mi tarjeta? Porque ese dinero es mío. Porque estabas gastándolo todo. Porque necesito protegerme». Laura comenzó a llorar. «Mamá, por favor, necesito ese dinero. Necesitamos ese dinero. Tenemos deudas, tenemos compromisos. Por favor». «¿Qué deudas? ¿Qué compromisos?» «Marcos. Marcos invirtió en un negocio, pero salió mal. Perdimos mucho dinero y ahora nos están cobrando, nos están amenazando. Mamá, por favor, ayúdanos». Entonces era cierto. El negocio era una mentira. Marcos la había engañado, y ahora querían mi dinero para pagar sus errores, sus mentiras, sus fracasos. «Laura, tú me echaste de tu vida. Me llamaste muerta. Me dijiste que no querías volver a verme. Y ahora vuelves porque necesitas dinero. No porque me amas, no porque me extrañas, solo porque necesitas dinero». Ella sollozaba. «Mamá, lo siento mucho. Cometí un error. Marcos, él me convenció. Me hizo creer cosas, pero ahora veo. Ahora entiendo. Por favor, perdóname. Ayúdame. Soy tu hija. Necesito pensar. Necesito tiempo. No tenemos tiempo, mamá. Necesitamos el dinero ahora, esta semana. O nos van a quitar la casa. O nos van a... Por favor». Y colgué. Colgué porque no podía escuchar más. Colgué porque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Colgué porque no sabía qué hacer. Pasé esa noche sin dormir, pensando. Mi hija estaba en problemas. Mi hija me necesitaba. Pero mi hija me había destruido. Me había echado. Me había humillado. ¿Debía ayudarla? ¿Debía perdonarla? ¿Qué haría una buena madre? ¿Qué haría una persona con dignidad? Al día siguiente, Laura apareció en mi puerta. Estaba destruida.
el pelo sucio, sin maquillaje, ojos hinchados, ropa arrugada. Ya no se veía como esa mujer rica e inalcanzable. Se veía como lo que era, una mujer desesperada, una mujer asustada, una mujer que había cometido un error terrible. «Mamá, por favor, déjame entrar, necesitamos hablar». La dejé pasar. Se sentó en mi cama, la misma cama donde la había acostado cuando era bebé, donde le había leído cuentos, donde habíamos planeado nuestro futuro. «Mamá, lo arruiné todo. Tenías razón, Marcos me usó, me mintió. El negocio nunca existió. Todo era mentira. Él solo quería el dinero. Y yo fui tonta, fui ciega. Te perdí por él. Y ahora lo perdí todo. ¿Dónde está él? Se fue. Cuando bloqueaste la cuenta, se fue. Dijo que yo era inútil, que había fallado, que ya no me necesitaba, y se fue con otra, con una mujer que conoció en un bar. Se llevó lo poco que quedaba, joyas, mi auto, todo. Me dejó con las deudas, con las amenazas, con nada. Debí sentir satisfacción, debí sentir que tenía razón, pero solo sentí tristeza. Tristeza por mi hija, por mi niña que había sufrido, que había sido engañada, que había perdido todo por confiar en la persona equivocada. Laura, lo siento. Siento que pasaras por esto. Ella me miró. ¿Me perdonas? ¿Después de todo lo que dije? ¿Después de todo lo que hice? Eres mi hija. Siempre vas a ser mi hija. Claro que te perdono. Ella se lanzó a mis brazos. Lloró en mi hombro como cuando era niña. Y yo la abracé. La abracé fuerte, pensando que finalmente todo iba a estar bien, que finalmente habíamos superado la tormenta, que finalmente íbamos a volver a ser madre e hija. Pero entonces dijo algo que lo cambió todo. «Mamá, necesito que me transfieras 8 millones. Es urgente. Tengo que pagar las deudas o me van a matar. Por favor». Me separé de ella. ¿8 millones? Sí, mamá, es lo que debemos. Si no lo pago esta semana, va a pasar algo malo. Muy malo. ¿A quién le deben? A gente peligrosa, mamá. Gente que no perdona. Por favor. No tengo a nadie más. Solo a ti. Miré a mi hija, a esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había sido mi razón de vivir durante 43 años. Y por primera vez en mi vida, dudé de ella. «Laura, ¿me estás diciendo la verdad?» Su cara cambió. «Claro que sí, mamá. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Porque ya me mentiste antes. Porque me echaste de tu vida. Porque elegiste a Marcos sobre mí. ¿Por qué debería creerte ahora?» Ella se levantó. «Porque soy tu hija. Porque me estoy muriendo de miedo. Porque si no consigo ese dinero, voy a terminar muerta». «¿No te importa eso?» «Claro que me importa. Pero necesito pruebas. Necesito ver esas deudas. Necesito hablar con esa gente. Necesito saber que esto es real». Laura caminó hacia la puerta. «No tengo tiempo para pruebas. Necesito el dinero ahora, hoy. O mañana será demasiado tarde. Entonces ve a la policía. Denuncia. Pide protección». Ella se rió. Una risa amarga. «La policía no puede hacer nada. Esta gente está por encima de la policía. Esta gente tiene poder, dinero, contactos. Si voy a la policía, me matan. La única salvación es pagar, y tú eres la única que puede ayudarme». «Necesito pensar, Laura. Son 8 millones de dólares. No es poco dinero». Ella me agarró de los brazos, me apretó fuerte. «Mamá, no hay tiempo para pensar. Te estoy pidiendo que me salves la vida. ¿No es eso más importante que el dinero?» Sus ojos me suplicaban, pero había algo más en esos ojos, algo que no podía identificar. Miedo, sí, pero también otra cosa, algo calculado, algo falso. «Dame un día, solo un día para verificar, para hablar con alguien, para asegurarme». Ella me soltó bruscamente. «¿No me crees? Después de todo, no me crees. Pensé que habías cambiado, pensé que me habías perdonado, pero sigues igual, siempre dudando, siempre desconfiando. Te perdono, Laura, pero eso no significa que sea tonta. Me engañaron una vez. No voy a dejar que me engañen otra vez». Laura caminó hacia la puerta. «Está bien.
Si no me ayudas, buscaré a alguien que sí lo haga. Y cuando me pase algo, cuando me encuentren muerta en alguna zanja, vas a recordar este momento. Vas a recordar que tu hija te pidió ayuda y tú le dijiste que no. Vas a vivir con esa culpa el resto de tu vida. Y salió dando un portazo. Me quedé ahí temblando. ¿Había hecho lo correcto? ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente estaba en peligro? ¿Y si algo le pasaba y yo podía haberlo evitado? Pero también recordaba sus mentiras, sus manipulaciones, cómo me había echado de su vida, cómo me había llamado muerta. No podía volver a confiar ciegamente. No podía. Esa tarde fui al banco. Hablé con el señor Ramírez. Le conté todo. Él me escuchó con atención. Señora Patricia, con todo respeto, suena como una estafa, una manipulación emocional para sacarle el dinero que queda. He visto casos así, hijos que arruinan a sus padres, que los dejan sin nada. No caiga en eso. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente está en peligro? Entonces que vaya a la policía, que presente pruebas, que haga una denuncia formal, pero no le dé 8 millones sin verificar. Salí del banco más confundida que antes. No sabía qué hacer, no sabía en quién confiar, ni siquiera sabía si podía confiar en mi propia hija. Llegué a casa y me senté a rezar. Hacía años que no rezaba, pero esa noche recé. Le pedí a Dios que me guiara, que me mostrara el camino, que me ayudara a tomar la decisión correcta. Al día siguiente, 16 de junio, 3 meses y 5 días después de ganar la lotería, mi vida cambió otra vez. Pero esta vez, para bien. Estaba en la iglesia. La pequeña iglesia del barrio donde solía ir cuando Laura era niña. Me había levantado temprano. No había dormido. Decidí ir a misa, buscar paz, buscar respuestas. Después de la misa me quedé sentada en una banca, mirando el altar, pensando en todo, en mi vida, en mis decisiones, en mi hija, en el dinero, en todo lo que había perdido, en todo lo que todavía podía perder. Y entonces alguien se sentó a mi lado. Disculpe, ¿es usted la señora Patricia Méndez? Volteé. Era un hombre de unos 50 años, traje oscuro, portafolio, lentes. Se veía serio pero no amenazante. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Mi nombre es licenciado Rodrigo Salazar. Soy abogado. He estado buscándola durante 2 semanas. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Es sobre mi hija? ¿Le pasó algo? Él levantó las manos. Tranquila, señora, no es nada malo. Al contrario. Es algo bueno. Muy bueno. Necesito preguntarle algo importante. El 11 de marzo de este año, ¿usted compró billetes de lotería? Sí, dije despacio. Compré 2 billetes. ¿Solo 2? Sí, siempre compro 2. ¿En qué lugar los compró? En el puesto de Doña Rosa, el que está en la esquina del mercado. Siempre compro ahí. El licenciado sacó unos papeles de su portafolio. Señora Patricia, ¿usted conserva los comprobantes de compra? ¿Los comprobantes? Nunca pensé en ellos, siempre los guardaba. Era un hábito. Guardaba todos mis papeles, todos mis recibos, por si acaso. Creo que sí. Están en mi casa. ¿Por qué? Necesito que los busque. Es urgente. Puede cambiar su vida. ¿Cambiar mi vida? ¿Más de lo que ya cambió? El licenciado se acercó. Bajó la voz. Señora Patricia, trabajo para la Lotería Nacional. Hubo una irregularidad en el sorteo del 14 de marzo. Una irregularidad que afecta el premio que usted cobró. ¿Irregularidad? ¿Qué tipo de irregularidad? Eso no puedo decirlo aquí. Pero necesito ver sus comprobantes. Necesito verificar algo. Si tengo razón, usted podría recuperar algo. Algo importante. No entendía nada. Pero algo en la voz de ese hombre me decía que era serio, que esto era real, que no era una estafa. Vamos a mi casa. Está cerca. Él asintió. Caminamos en silencio. 1000 preguntas daban vuelta en mi cabeza. Pero no me atrevía a preguntar. No hasta saber más. Llegamos a mi cuarto. Me dio vergüenza. Era tan pequeño, tan humilde, tan diferente de la mansión que había comprado para Laura. El licenciado no pareció notarlo.
Esperó pacientemente mientras yo buscaba entre mis papeles. Tenía una caja de zapatos donde guardaba todo: recibos, facturas, papeles viejos. Y ahí, en el fondo, encontré 2 comprobantes. Los 2 de ese día, 11 de marzo. 2 billetes, 50 pesos cada uno. Los saqué temblando. El licenciado los tomó, los examinó con una lupa que sacó de su portafolio. Verificó los números, las fechas, los sellos. Después me miró con una expresión que no podía descifrar. Señora Patricia, ¿usted recuerda qué números tenían sus billetes? Uno tenía números al azar. Ese fue el que ganó. El otro tenía fechas importantes, cumpleaños, aniversarios. Ese no ganó nada. El licenciado asintió lentamente. Señora Patricia, necesito que me acompañe al banco. Ahora. ¿Al banco? ¿Para qué? Para verificar algo, para confirmar una sospecha. Si tengo razón, su vida está a punto de cambiar otra vez, pero esta vez para bien. Le prometo que no se va a arrepentir. Algo en su voz me hizo confiar. Tomé mi bolsa, tomé los comprobantes y salimos. Fuimos en su auto, un auto normal, no lujoso. Eso me dio más confianza. Si fuera un estafador, tendría un auto caro, ¿verdad? Durante el camino traté de preguntarle más, pero él solo decía: pronto lo sabrá, pronto entenderá todo. Tenga paciencia. Llegamos al banco, al mismo banco donde había cobrado el premio. El licenciado pidió hablar con el señor Ramírez. Nos hicieron pasar a la oficina privada. El señor Ramírez se sorprendió de verme. Señora Patricia, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? El licenciado se presentó. Mostró credenciales, papeles oficiales. El señor Ramírez cambió de expresión. Se puso serio. ¿De qué se trata esto? El licenciado puso los comprobantes en el escritorio. Necesito verificar algo en el sistema. Algo relacionado con el premio cobrado el 17 de marzo por la señora Patricia. El señor Ramírez frunció el ceño. Ese premio ya fue procesado. Ya fue pagado. Todo está en orden. Eso es lo que necesito verificar. ¿Puedo usar su computadora? El señor Ramírez dudó, pero finalmente asintió. El licenciado empezó a teclear, a buscar archivos, a revisar registros. Yo estaba sentada temblando, sin entender nada. El señor Ramírez miraba por encima del hombro del licenciado. De repente se puso pálido. Dios mío. El licenciado asintió. Exactamente. El señor Ramírez me miró. Señora Patricia, ¿su hija estaba con usted cuando compró los billetes? No. Los compré sola, como siempre. ¿Ella sabía que compraba 2 billetes? Sí. Siempre lo supo. Era mi ritual. El licenciado se volteó hacia mí. Señora Patricia, el billete ganador que su hija presentó para cobrar el premio, ¿usted lo vio? ¿Lo tocó? ¿Verificó los números? Yo... No. Laura lo tenía. Ella dijo que lo había guardado por seguridad, que era mejor que ella lo manejara. Yo confié. ¿Usted le dio el billete a ella? No. Él estaba en mi cuarto, en mi mesa, y al día siguiente ya no estaba. Laura dijo que lo había tomado para guardarlo en un lugar seguro. El licenciado y el señor Ramírez intercambiaron una mirada que me asustó. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El licenciado respiró hondo. Señora Patricia, ¿usted recuerda dónde estaba el otro billete? ¿El que no ganó? También en mi mesa, junto al otro. ¿Y ese billete dónde está ahora? No sé. Supongo que lo tiré, o lo guardé. No sé. No le presté atención. Solo me importaba el que ganó. El licenciado sacó más papeles. Señora Patricia, las cámaras de seguridad de la lotería registran cada billete vendido, cada número, cada transacción. Es un sistema nuevo. Se instaló hace 6 meses para evitar fraudes. Hemos estado revisando irregularidades y encontramos una relacionada con su premio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué irregularidad? El licenciado me mostró una foto, una impresión de las cámaras. Ahí estaba yo, en el puesto de Doña Rosa, comprando 2 billetes. La imagen mostraba los números, ambos billetes,
El licenciado señaló: este es el billete que compró, este con los números ganadores. Miré la foto. Ahí estaban, los dos billetes, y entonces el licenciado mostró otra foto, el billete que su hija presentó para cobrar el premio. Mire, los números eran diferentes. Señora Patricia, el billete que su hija presentó para cobrar no es el billete ganador que usted compró, es el otro billete, el que no ganó. Pero alguien alteró los números. Alguien modificó el billete para que coincidiera con los números ganadores. Es una falsificación. El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su hija cometió fraude. Presentó un billete falso. Cobró un premio que no le correspondía. Y el billete real, el verdadero ganador, nunca fue cobrado. Sigue activo. Y según estos comprobantes, ese billete le pertenece a usted. No puede ser. Laura no haría eso. Ella es mi hija. El señor Ramírez habló. Señora Patricia, si lo que el licenciado dice es verdad, usted es la verdadera ganadora. No de los 49 millones que ya se pagaron, sino de otro premio, porque ese día hubo 2 ganadores. 2 billetes con los números exactos. Algo extremadamente raro. Casi imposible. Pero ocurrió. Y el segundo premio nunca fue reclamado. 2 ganadores. 2 billetes. Yo tenía el otro, el verdadero, el que Laura escondió, el que Laura hizo desaparecer, para quedarse con todo, para dejarme sin nada. Mi propia hija me había robado. Mi propia hija había cometido fraude. Mi propia hija me había traicionado de la peor manera posible. ¿Cuánto? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cuánto es el segundo premio? El licenciado revisó sus papeles. 49 millones de dólares, igual que el primero. Pero usted tiene que reclamarlo. Tiene que presentar el billete original. ¿Lo tiene? No. Laura lo tomó. Los 2. Ella se llevó los 2 billetes. El licenciado asintió. Entonces necesitamos recuperarlo. Necesitamos encontrar ese billete. Sin él, no podemos procesar el reclamo. Pero si Laura lo alteró, lo destruyó. Si lo tiró, si lo escondió, no importa. Usted tiene los comprobantes. Las cámaras lo prueban. Y tenemos la falsificación. Con eso es suficiente para abrir una investigación, para congelar los fondos que ella cobró, para iniciar un proceso legal. Señora Patricia, su hija cometió un delito grave. Fraude, falsificación, robo, puede ir a prisión. Prisión. Mi hija en prisión. Por robarme, por engañarme, por traicionarme. Sentí que me mareaba. El señor Ramírez me trajo agua. Beba, señora, respire. Sé que es mucho, pero necesitamos actuar rápido, antes de que ella gaste más dinero, antes de que desaparezca. Ya no queda mucho, dije. Ya gastó casi todo. El licenciado frunció el ceño. ¿Cuánto queda? Unos 10 millones. De 32. En 3 meses. El licenciado maldijo en voz baja. Necesitamos movernos ahora. Señora Patricia, ¿usted está dispuesta a presentar cargos contra su hija? La pregunta quedó flotando en el aire. Cargos. Contra mi hija. Contra mi Laura. Contra la niña que había cargado en mi vientre. Que había amamantado. Que había criado sola. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía enviar a mi propia hija a prisión? Pero entonces recordé. Recordé cómo me echó de su casa. Cómo me llamó muerta. Cómo me humilló. Cómo gastó mi dinero. Cómo me mintió. Cómo me manipuló. Cómo eligió a Marcos sobre mí. Y ahora esto. Esto era diferente. Esto no era solo rechazo. Esto era robo. Esto era fraude. Esto era criminal. Sí, dije. Estoy dispuesta. El licenciado asintió. Bien. Vamos a necesitar hacer algunos procedimientos. Vamos a congelar la cuenta de ella. Vamos a notificar a las autoridades. Y vamos a localizarla. ¿Usted sabe dónde está? En su casa, creo. No sé. Hace 2 días que no sé de ella. El señor Ramírez tecleó en su computadora. Según nuestros registros, ella estuvo aquí esta mañana.
Hace 2 horas. Intentó hacer un retiro grande. $7 millones, pero la transacción fue bloqueada por fondos insuficientes y alertas de seguridad. Entonces sigue aquí, en la ciudad. Tenemos que encontrarla. El licenciado tomó su teléfono. Hizo llamadas, habló con gente, dio instrucciones. Todo pasaba tan rápido que apenas podía procesar. Hace 2 horas mi vida estaba destruida. Y ahora estaba a punto de cambiar otra vez. Pero no sabía si para bien o para mal. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Media hora después llegó la policía. 2 oficiales. Tomaron mi declaración. Revisaron los documentos, las pruebas, las cámaras, todo. Uno de ellos me miró con lástima. Señora, lamento lo que le hizo su hija. Nadie merece esto, especialmente de su propia familia. Yo solo asentía. No podía hablar. Si hablaba, iba a llorar. Y ya había llorado demasiado. Vamos a ir a la casa de ella. ¿Usted quiere venir? Negué con la cabeza. No puedo verla. No todavía. No así. Entiendo. Nos comunicaremos con usted. Salieron. El licenciado se quedó conmigo. Señora Patricia, sé que es difícil, pero hizo lo correcto. Su hija cometió un delito. Necesita enfrentar las consecuencias. No solo por usted, sino por ella misma. Necesita aprender. Necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Pero es mi hija. Es mi responsabilidad. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? El licenciado negó con la cabeza. Usted no hizo nada mal. Usted fue una buena madre. Sacrificó todo por ella. Pero a veces los hijos toman malas decisiones. A veces se dejan influenciar. A veces el dinero los corrompe. No es su culpa. Es decisión de ella. Responsabilidad de ella. Pasaron 2 horas. Las 2 horas más largas de mi vida. Esperando, sin saber qué pasaba. Sin saber si encontrarían a Laura. Sin saber qué iba a pasar después. Y entonces mi teléfono sonó. Era uno de los oficiales. Señora Patricia, necesitamos que venga al banco. Ahora. Su hija está aquí. ¿Laura está en el banco? Sí, señora. Llegó hace 10 minutos. No sabía sobre la investigación. Vino a hablar con el gerente, a exigir acceso a los fondos. Está bastante alterada. El gerente la está entreteniendo mientras llegamos. Pero necesitamos que usted esté presente. Es importante. Voy para allá. Ya estoy aquí. Estoy en el banco. Baje al primer piso, a la oficina principal del gerente. La veremos ahí. El licenciado me acompañó. Bajamos por el elevador. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Iba a ver a Laura. Iba a enfrentarla. Iba a decirle que sabía todo, que sabía lo que había hecho, que sabía que me había robado. Llegamos a la oficina. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar voces adentro. Una voz que conocía muy bien, la voz de mi hija, gritando: «Necesito ese dinero. Es mío. Tengo derecho. Abran la cuenta. Déjenme sacar mi dinero». El gerente respondía con calma: «Señorita Méndez, ya le expliqué. Hay una alerta en la cuenta. ¿No puedo procesarla sin autorización?» Laura gritó más fuerte: «¿Qué alerta? ¿Quién puso esa alerta? Fue mi madre, ¿verdad? Ella está tratando de controlarme otra vez. Está tratando de arruinar mi vida. Díganle que suelte mi dinero». El oficial tocó la puerta. Entró. El licenciado y yo entramos detrás de él. Laura estaba parada frente al escritorio del gerente, vestida elegante, maquillada, pero se veía desesperada. Tenía las manos temblorosas, los ojos inyectados. Cuando me vio, su cara cambió. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Di un paso adelante. «Laura, necesitamos hablar». Ella miró al oficial, al licenciado, a mí. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?» El oficial habló. «Señorita Laura Méndez, está usted bajo investigación por fraude, falsificación de documentos y robo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». El color desapareció de la cara de Laura. «¿Qué? ¿De qué están hablando? No hice nada». El licenciado puso los documentos en el escritorio. Las fotos, las pruebas, los comprobantes, las imágenes de las cámaras. «Señorita Méndez,
El 14 de marzo presentó un billete de lotería para cobrar un premio de $49 millones. Ese billete era una falsificación. Usted alteró el billete perdedor que su madre compró y lo hizo pasar por el ganador. El billete verdadero, el real ganador, sigue sin ser reclamado. Y según las pruebas, pertenece a su madre, no a usted. Laura me miró, sus ojos llenos de pánico. Mamá, no les creas. Están mintiendo. Yo no hice nada. El billete era real. Yo lo tenía. Tú me lo diste. ¿Recuerdas? Tú me diste el billete. Nunca te di ningún billete, Laura. Tú lo tomaste. Los 2 billetes, mientras yo dormía, y cambiaste uno, alteraste los números, para quedarte con todo, para dejarme sin nada. Lágrimas rodaban por su rostro. Mamá, yo no quería. Yo no planeé esto. Fue Marcos. Él tuvo la idea. Él me convenció. Dijo que tú no necesitabas tanto dinero, que tú ya eras vieja, que yo tenía toda una vida por delante, que era justo que yo lo tuviera. Y yo le creí. Fui tonta, fui débil. Pero por favor, mamá, no dejes que me arresten, por favor. El oficial se acercó. Señorita Méndez, necesito que me acompañe. Tenemos que ir a la estación. Laura gritó. No voy a ir. No hice nada malo. Mamá, diles que no me arresten. Tú puedes arreglar esto. Retira los cargos. Por favor. El oficial tomó su brazo. Laura, no haga esto más difícil. Ella se resistió, se soltó, corrió hacia mí, se arrodilló frente a mí. Mamá, perdóname por todo. Fui una tonta, fui una mala hija, pero te lo voy a compensar. Te lo prometo. Solo no dejes que me lleven. Por favor, te lo suplico. Miré a mi hija, de rodillas, suplicando, llorando, y sentí algo que nunca pensé que sentiría. Nada. No sentí compasión, no sentí amor, no sentí el impulso de protegerla, solo sentí vacío, porque esta mujer de rodillas frente a mí ya no era mi hija, era una extraña, era una criminal, era alguien que me había traicionado de la peor manera posible. Laura, tuviste muchas oportunidades de decir la verdad, de hacer lo correcto, de ser honesta, pero elegiste mentir, elegiste robar, elegiste traicionarme. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Ella negaba con la cabeza. No, mamá, no digas eso. Tú siempre me perdonas. Siempre. Esa es tu naturaleza. Tú eres buena. Tú eres amorosa. Tú no puedes hacer esto. No puedes enviarme a prisión. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? El oficial la levantó. Le puso las esposas. Laura gritaba, lloraba, me miraba con una mezcla de horror e incredulidad. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija, tu única hija. Me necesitas. Sin mí no eres nada. Toda tu vida giraba en torno a mí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer sin mí? Sus palabras me dolieron, pero no como antes. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía, que Laura había sido egoísta toda su vida, que yo había sido su proyecto, su sostén, su fuente. Y ahora que ya no la servía, me descartaba. La sacaron de la oficina. Sus gritos se escuchaban por todo el banco. La gente miraba, susurraba, señalaba. Mi hija siendo arrestada, mi hija esposada, mi hija siendo llevada como una criminal, porque eso es lo que era, una criminal. El gerente cerró la puerta. Señora Patricia, siéntese por favor. Necesitamos discutir los siguientes pasos. Me senté, todavía temblando, todavía procesando todo. El licenciado habló. Señora Patricia, el proceso legal va a tomar tiempo, meses probablemente, pero mientras tanto, podemos iniciar el reclamo de su premio legítimo. El verdadero premio. ¿Usted quiere proceder? Sí, quiero proceder. Quiero lo que me corresponde, quiero lo que gané, lo que yo gané. No Laura. Yo. Bien. Vamos a necesitar más documentación, más pruebas. Pero con lo que tenemos, estoy seguro de que ganaremos. Y señora Patricia, sobre el dinero que Laura ya gastó, es posible recuperar algo. La casa, las propiedades, los bienes.
Todo está a nombre de ella. Todo puede ser embargado. Todo puede ser devuelto a usted. No quiero nada de eso. No quiero la casa donde me humilló. No quiero nada que tenga su nombre. Solo quiero mi dinero, mi premio, lo que me corresponde por derecho. Entiendo. Entonces procederemos solo con el nuevo reclamo. El gerente intervino. Señora Patricia, si me permite sugerirle, esta vez contrate un asesor financiero, alguien de confianza, alguien profesional. No maneje todo sola. Y definitivamente no le dé acceso a nadie más. Este dinero es suyo, solo suyo. Asentí. Esta vez iba a hacer las cosas diferentes. Esta vez iba a protegerme. Esta vez no iba a confiar ciegamente. Ni siquiera en la familia. Especialmente en la familia. Pasamos las siguientes 3 horas llenando papeles, formularios, declaraciones. El licenciado me explicó todo paso a paso. Dijo que en 2 semanas tendríamos respuesta. Que la Lotería Nacional estaba cooperando completamente. Que este caso era prioritario. Que querían resolverlo rápido. Salí del banco al atardecer. Exhausta, emocional. Pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en meses. Esperanza. Salí y ahí estaba doña Mercedes esperándome. Patricia, me enteré. Todo el barrio lo sabe. ¿Estás bien? No sé, doña Mercedes. No sé si estoy bien, pero hice lo correcto. ¿Verdad? Hiciste lo que tenías que hacer, mija. Tu hija te robó, te traicionó. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Esa noche dormí. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin dolor, solo silencio. Y en ese silencio encontré paz. A la mañana siguiente recibí una llamada del licenciado. Señora Patricia, tengo noticias. ¿Qué pasó? ¿Laura está bien? Ella está detenida. Pero eso no es todo. Encontramos algo más. Algo que necesita saber sobre Marcos. ¿Qué encontraron? Marcos tiene antecedentes, múltiples antecedentes por fraude, por estafa, por robo. Es un estafador profesional. Ha hecho esto antes. Con otras mujeres, con otras familias. Se acerca a mujeres vulnerables, las enamora, las convence de robar a sus familias, y después desaparece con el dinero. Laura fue su víctima, pero también fue su cómplice. Dios mío, hay más. Marcos no desapareció. Lo arrestaron ayer en la frontera. Intentaba salir del país con $3 millones en efectivo, dinero que Laura le dio antes de que bloqueáramos la cuenta. Está detenido también. Ambos van a enfrentar cargos. Ambos van a ir a juicio. Y señora Patricia, es probable que ambos vayan a prisión. Prisión. Minha filha ia para a prisão. Por me roubar. Por me trair. Por escolher dinheiro sobre mim. Parte de mí quería sentir victoria. Justiça. Pero solo sentía tristeza. Una tristeza profunda que me llenaba el pecho. Porque al final yo había perdido lo único que realmente importaba. No el dinero. A mi hija. 2 semanas después, el 2 de julio, recibí la noticia oficial. Mi reclamo fue aprobado. $49 millones. 32 millones después de impuestos. Esta vez los puse en una cuenta que solo yo podía tocar. Contraté a un asesor financiero recomendado por el licenciado Salazar. Un hombre serio, honesto, con referencias impecables. Él me ayudó a invertir, a crear un fondo, a asegurar mi futuro. También recuperé parte del dinero que Laura había gastado. La casa fue embargada, vendida, los autos, las joyas, todo. Se recuperaron 6 millones. No era todo, pero era algo. Al final, después de todo, terminé con $38 millones, más de lo que había ganado originalmente. Más de lo que jamás soñé tener, pero me sentía más pobre que nunca. Porque el dinero no llena el vacío que deja una hija. El dinero no calienta como un abrazo. El dinero no te dice te amo. El dinero solo es dinero. Y yo había aprendido de la manera más dolorosa que el dinero cambia a las personas, que el dinero revela quiénes realmente son, y que a veces la gente que amas no es quien creías que eran. El juicio fue en septiembre.
4 meses después del arresto. Tuve que testificar. Tuve que sentarme en esa sala fría y contar mi historia frente a extraños, frente a abogados, frente a un juez y frente a Laura. Mi hija estaba ahí, sentada en la mesa de los acusados, con un uniforme naranja, sin maquillaje, con el pelo sin teñir. Se veía como mi Laura otra vez, la Laura real, la que yo conocía. Pero sus ojos ya no me miraban con amor, me miraban con resentimiento, con odio incluso. El fiscal presentó las pruebas, las cámaras, los comprobantes, los registros bancarios, todo. Era abrumador, innegable. El abogado de Laura trató de defenderla. Dijo que había sido manipulada por Marcos, que era una víctima también, que merecía clemencia. Pero las pruebas no mentían. Laura había firmado los documentos. Laura había hecho los retiros. Laura había gastado el dinero. Laura era culpable. Cuando me tocó hablar, temblaba tanto que apenas podía sostenerme de pie. El juez me pidió que contara mi historia. Y lo hice. Le conté sobre los 43 años criando a Laura sola, sobre los sacrificios, sobre el amor, sobre cómo compré ese billete con la esperanza de darle una mejor vida, y sobre cómo ella me traicionó, me robó, me echó, me llamó muerta. Mientras hablaba, miraba a Laura, buscando alguna señal, algún arrepentimiento, alguna lágrima. Pero ella miraba hacia abajo. No me veía, no podía verme, o no quería verme. Cuando terminé, el juez me agradeció, me dijo que sentara, y yo volví a mi lugar sintiendo que acababa de enterrar a mi hija, porque eso era esto. Un funeral, el funeral de nuestra relación. Marcos también fue juzgado. Su abogado no pudo hacer nada, los antecedentes eran demasiados. Las víctimas anteriores testificaron. Contaron historias similares, mujeres engañadas, familias destruidas, dinero robado. Era un patrón, un modus operandi, y Laura había sido una más. Pero a diferencia de las otras, Laura había sido cómplice. Laura había participado activamente, y eso la hacía igual de culpable. El 15 de septiembre, el juez dio su veredicto. Culpable: Laura Méndez, culpable de fraude, falsificación y robo. Marcos Ramírez, culpable de los mismos cargos más estafa y manipulación. La sentencia vino una semana después. Laura, 5 años de prisión. Marcos, 12 años. Cuando el juez dio el martillazo, Laura finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Vi a la niña que había sido, a la niña que solía dibujar casas con jardines, a la niña que me decía que algún día íbamos a ser felices. Esa niña seguía ahí, enterrada bajo las malas decisiones, bajo la avaricia, bajo la influencia de un hombre malo, pero seguía ahí. Quise levantarme. Quise correr hacia ella. Quise abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero no lo hice. Me quedé sentada, porque tenía que dejar que enfrentara las consecuencias. Tenía que dejar que aprendiera. Tenía que soltar. Finalmente soltar. La sacaron de la sala esposada. Esta vez no gritó. No lloró. Solo caminó con la cabeza baja. Y esa fue la última vez que la vi. Han pasado 6 meses desde entonces. 6 meses desde que mi hija entró a prisión. 6 meses desde que gané $38 millones. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Y en estos 6 meses he aprendido cosas que nunca imaginé que tendría que aprender. Aprendí que el amor de madre tiene límites, que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así tener que alejarte, tener que protegerte, tener que elegirte a ti misma. Aprendí que la familia no siempre es sagrada, que la sangre no siempre es suficiente, que las personas que más amas pueden ser las que más daño te hacen. Aprendí que el dinero no da felicidad, pero la pobreza tampoco. El dinero solo es una herramienta, y como toda herramienta, depende de cómo la uses. Puede construir o puede destruir, puede unir o puede separar. En nuestro caso, destruyó, separó.
Reveló quiénes éramos realmente. Aprendí que perdonar no significa olvidar. No significa permitir que te lastimen otra vez. Perdonar es liberarte del peso del resentimiento. Es dejar ir la rabia. Es aceptar que las cosas pasaron y que no puedes cambiarlas. He perdonado a Laura. He perdonado sus errores, sus traiciones, sus palabras hirientes, pero eso no significa que la quiero de vuelta en mi vida. No significa que confío en ella. Simplemente significa que ya no cargo con ese dolor. Con el dinero compré una casa pequeña, modesta, con un jardín donde siembro flores. No necesito una mansión, no necesito lujos. Solo necesito un lugar tranquilo donde pueda vivir en paz. Doné parte del dinero a causas benéficas, orfanatos, comedores, refugios para mujeres maltratadas, porque entiendo lo que es no tener nada, entiendo lo que es luchar, y si puedo ayudar a alguien, lo haré. También empecé terapia. Necesitaba hablar, necesitaba procesar, necesitaba entender por qué pasó todo esto. Mi terapeuta me ha ayudado a ver que yo no tengo la culpa, que ser buena madre no significaba ser perfecta, que Laura tomó sus propias decisiones, que yo no podía controlarla, que su vida es su responsabilidad, no la mía. Laura me escribió una carta hace 2 meses. La primera comunicación en 4 meses. La carta decía: «Mamá, sé que no merezco tu perdón, sé que lo arruiné todo, pero quiero que sepas que cada día pienso en ti. Cada día recuerdo nuestra vida antes del dinero, y me doy cuenta de que esos fueron los mejores días, cuando éramos pobres, pero estábamos juntas. Cuando solo nos teníamos la una a la otra. Perdí eso. Perdí lo más valioso por perseguir algo que no valía nada. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Te elegiría a ti, siempre. Tu hija que te ama, Laura». Lloré cuando leí esa carta. Lloré por lo que fue, por lo que pudo haber sido, por lo que nunca volverá a ser. Pero no le contesté. Todavía no estoy lista. Tal vez algún día. Tal vez cuando salga de prisión en 4 años y medio con buen comportamiento. Tal vez entonces podamos hablar, reconstruir algo. No lo que teníamos. Eso murió, pero tal vez algo nuevo, algo diferente, algo basado en honestidad y respeto mutuo. O tal vez no. Tal vez algunas cosas se rompen de una manera que no pueden ser reparadas. Y eso también está bien, porque he aprendido que está bien priorizar tu paz. Está bien alejarte de lo que te hace daño, incluso si es familia, incluso si es tu propia hija. Hoy tengo 62 años, soy millonaria, vivo sola en mi casa con jardín, y por primera vez en mi vida estoy en paz. No es la paz que imaginé. No es la felicidad que soñé. No tengo a mi hija a mi lado. No tengo nietos que me visiten. No tengo la familia que quería, pero tengo dignidad. Tengo respeto propio. Tengo la seguridad de que hice lo correcto. Y tengo la libertad de vivir el resto de mis días sin depender de nadie, sin ser la carga de nadie. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera comprado ese billete. Si nunca hubiéramos ganado la lotería, ¿seguiríamos juntas? ¿Seguiría Laura siendo mi niña? ¿Seguiríamos siendo pobres pero felices? No lo sé. Tal vez el dinero solo aceleró lo inevitable. Tal vez Laura siempre tuvo esa semilla de egoísmo y el dinero solo la hizo crecer. O tal vez Marcos la corrompió y sin él nada de esto habría pasado. No tengo las respuestas. Solo tengo mi historia. Una historia de amor, traición, pérdida y finalmente liberación. Una historia que necesitaba contar. Porque tal vez alguien ahí afuera está pasando por algo similar. Tal vez alguien está siendo traicionado por su propia familia. Tal vez alguien necesita escuchar que está bien protegerse, que está bien decir no, que está bien alejarse. El dinero vino y reveló la verdad. La verdad duele, la verdad destruye, pero también libera. Y yo elegí la libertad. Elegí mi paz. Elegí mi vida. Después de 62 años de vivir para otros, finalmente estoy viviendo para mí. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí a mi hija en el proceso,
No me arrepiento, porque ahora sé quién soy, sé lo que valgo, y sé que merezco respeto, incluso de mi propia sangre. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo, que tus sentimientos son válidos, que tu dolor es real, y que está bien elegirte a ti mismo. No es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es justicia. Y a Laura, donde quiera que esté cuando escuche esto, quiero decirle: te perdono, te amo, pero ya no puedo tenerte en mi vida. Espero que uses estos años para reflexionar, para crecer, para convertirte en la mujer que sé que puedes ser. Y si algún día sales y realmente has cambiado, tal vez podamos intentar algo, pero será diferente. Porque yo también cambié. Ya no soy la mamá que acepta todo. Ya no soy la mamá que se sacrifica hasta destruirse. Ahora soy Patricia. Solo Patricia. Una mujer que aprendió a respetarse. Esta es mi historia. La historia de cómo gané millones y perdí a mi hija. O tal vez es la historia de cómo me perdí a mí misma y finalmente me encontré. No lo sé. Solo sé que hoy estoy aquí, viva, sana, en paz. Y eso es suficiente. Tiene que ser suficiente. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje, por darme tu tiempo. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome qué piensas. Dale me gusta si crees que hice lo correcto. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque a veces las historias más dolorosas son las que más necesitamos contar. Hasta la próxima. Cuídate. Y recuerda, tu paz vale más que cualquier relación, incluso las de sangre.